En la mayoría de las iglesias no se cumplen los requisitos ni para pastores ni para diáconos, y para colmo se inventan nuevos oficios, los cuales Dios no ha revelado en su palabra, los cuales Dios no nos ha instruido. Ahora, la iglesia, hermanos, como acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 3, necesita estos dos oficios. Necesita pastores y necesita diáconos. ¿Por qué menciono también esto? Porque como acabamos de ver, Pablo escribe esta epístola, hermanos, a Timoteo, que era un pastor dentro de la iglesia de Éfeso, y a la iglesia de Éfeso en general, y a todos nosotros, y nos dice, hermanos, de que la iglesia necesita estos dos oficios para funcionar. Vale la pena mencionar y recalcar esto porque también lamentablemente en nuestra época se han inventado un montón de liderazgos dentro de la iglesia. Entonces, dentro de las iglesias ya no solamente hay pastores y diáconos. En la iglesia hay pastor de jóvenes, hay líder de jóvenes, hay pastor de niños, hay pastor de ancianos. En la iglesia hay ministerio, hay el líder de alabanza, el líder de esto, el líder de aquello. En muchas iglesias, lamentablemente, hasta incluso existen apóstoles, ¿sí? Pero Pablo, hermanos, nos va a decir de que para que la iglesia funcione bien, lo único que necesitamos son pastores y diáconos aprobados. Ese es el tipo de liderazgo que Dios ha dejado para su iglesia. Todos los demás tipos de liderazgo que acabo de mencionar, tú no vas a encontrar rastro de eso en el Nuevo Testamento para aplicarlo a la iglesia del Nuevo Testamento. El tema de los apóstoles, obviamente, se requiere un poco más de estudio en el Nuevo Testamento respecto a esto, porque algunos van a utilizar Efesios capítulo 4, versículo 11, un pasaje que ya he mencionado, para decir de que todavía existen apóstoles. Hermanos, si todavía se requiriera el oficio del apóstol dentro de la iglesia, creo que Pablo le diría claramente a Timoteo qué requisitos debemos nosotros tomar en cuenta para reconocer a alguien como apóstol. Pero si ustedes leen las cartas pastorales, que específicamente son dirigidas para que sepamos cómo la iglesia debe funcionar, no van a encontrar de que el apóstol Pablo mencione a otros apóstoles. Es más, cuando el apóstol Pablo menciona a otros apóstoles en el Nuevo Testamento, la forma en la que se va a dirigir a ellos es como falsos apóstoles, es como obreros fraudulentos. Incluso Pablo los va a comparar con siervos de Satanás. ¿Por qué? Porque después de los 12 apóstoles, aunque hoy día no quiero entrar en una discusión amplia sobre eso, tal vez en otro momento podamos hacerlo, pero después de los 12 apóstoles, hermanos, el Nuevo Testamento en ningún lugar va a afirmar de que pueda volver a ocuparse ese tipo de oficio, como la Iglesia Católica dice, como lamentablemente los mormones también dicen, y lamentablemente también algunas iglesias evangélicas. Pero, hermanos, claramente ustedes pueden leer toda la epístola a Timoteo, pueden leer Tito, pueden leer 2 Timoteo, y no van a encontrar de que tal oficio sea necesario dentro de la iglesia, sino que más bien los pastores como Timoteo lo que debían hacer era someterse y sujetarse a la enseñanza que ya habían dado los apóstoles, que Cristo encomendó. Y hermanos, esto es muy importante, sí, porque como he mencionado, en la mayoría de las iglesias no se cumplen los requisitos ni para pastores ni para diáconos, y para colmo se inventan nuevos oficios, los cuales Dios no ha revelado en su palabra, los cuales Dios no nos ha instruido. Pero claramente aquí Pablo menciona estos dos oficios. Estos dos oficios son cosas que nosotros sí vamos a reconocer. ¿Cuáles son estos dos? Son pastores y diáconos, ¿sí?